Mi hija aceptó, sin preguntarme, hospedar a la familia de su marido por 14 días en mi pequeño apartamento, y espera que yo ceda mi espacio, cambie mi alimentación y preste mi auto, y me llama egoísta por oponerme. Cuando leí esas palabras en el mensaje que Elisa me envió esa mañana, sentí como si el piso se abriera debajo de mis pies. No era una pregunta. No era una solicitud. Era un aviso. Mamá, ya acepté que la familia de Héctor se quede en tu apartamento por 2 semanas. Llegan el viernes. Sé que entenderás. Es familia. Familia. Esa palabra que ella usaba como si fuera un pase automático para invadir mi vida, mi espacio, mi paz. Me quedé mirando la pantalla del celular durante varios minutos, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a cambiar. No era rabia todavía. Era algo más profundo, más frío. Era el despertar de una conciencia que había estado dormida durante demasiados años mientras yo me ocupaba de ser la madre perfecta, la abuela disponible, la mujer que nunca decía que no. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me serví otro café. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente, porque por primera vez en décadas, mi respuesta automática de sí, hija, como tú digas, no salió de mi boca. Miré alrededor de mi apartamento, este espacio pequeño pero mío que había construido con tanto esfuerzo después de quedarme viuda. 2 habitaciones, un baño, una sala que también funcionaba como comedor, y una cocina donde apenas cabían 2 personas al mismo tiempo. Cada centímetro de este lugar lo había ganado con mis propias manos, con mi propio trabajo, con la pensión que administraba con cuidado cada mes. Y ahora Elisa quería que yo lo cediera, así nomás, porque ella ya había dado su palabra sin consultarme. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Yo todavía no había respondido el mensaje de Elisa, lo cual aparentemente ella interpretó como un silencioso sí, claro, trae a quien quieras a invadir mi casa. A las 10 de la mañana escuché el timbre. Respiré profundo, me alisé el cabello frente al espejo del recibidor y abrí la puerta. Ahí estaban todos. Elisa con esa sonrisa tensa que ponía cuando sabía que estaba haciendo algo incorrecto pero esperaba que yo lo dejara pasar, Héctor cargando maletas como si fuera un empleado de mudanza, y detrás de ellos, los protagonistas de mi pesadilla de 2 semanas, Otilia y Ramón Farías. Otilia era una mujer de 68 años con el cabello perfectamente peinado en un color castaño que claramente no era natural, vestida como si fuera una reunión importante y no a instalarse en el apartamento de una desconocida. Su mirada recorrió mi sala en menos de 5 segundos, y pude ver en sus ojos esa evaluación rápida que hacen algunas personas cuando juzgan si un lugar está a la altura de sus estándares. Ramón, su esposo, era un hombre callado de 70 años que asentía a todo lo que su mujer decía, cargando bolsas y más bolsas como si vinieran a quedarse 6 meses en lugar de 2 semanas. «Rosa, qué amable de tu parte recibirnos», dijo Otilia, entrando sin esperar invitación, como si mi apartamento fuera un vestíbulo público. Ni siquiera me dio tiempo de responder antes de que comenzara a dar indicaciones. «Ramón, deja las maletas grandes en la habitación principal. Héctor, esa bolsa azul va al baño. Rosa, ¿tienes café recién hecho? El viaje fue agotador y necesito algo fuerte». No era una pregunta. Era una orden disfrazada de conversación casual. Me quedé parada en el marco de mi propia puerta, viendo cómo estas personas tomaban posesión de mi espacio como si tuvieran todo el derecho del mundo. Elisa me tomó del brazo y me llevó a la cocina mientras los demás se instalaban. Su perfume, ese que yo le había regalado en su cumpleaños, ahora me parecía asfixiante en el espacio reducido de mi cocina. «Mamá, gracias por entender. Sabes que la familia de Héctor no tiene a dónde ir durante estas 2 semanas. Están remodelando su casa y quedarse en un hotel le saldría carísimo. Pensé en ti porque siempre has sido tan generosa, tan comprensiva con la familia». Generosa. Comprensiva. Esas palabras que sonaban como virtudes, pero que Elisa usaba como cadenas para mantenerme atada a sus expectativas. «Elisa», le dije, manteniendo la voz más calmada de lo que me sentía por dentro, «no me preguntaste. Simplemente decidiste por mí. Este es mi apartamento. Mi espacio». Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se entornaban levemente con esa mezcla de sorpresa e irritación de quien no esperaba resistencia. «Ay, mamá, no empieces. Son solo 2 semanas. 2 semanas. No me digas que te vas a poner difícil justo ahora».
Soltó una risa incómoda, de esas que se usan para minimizar lo que alguien acaba de decir, para hacer parecer que la otra persona está exagerando. Además, vives sola en este apartamento. Tienes espacio. No es como si estuvieras usando todas las habitaciones. Pensé que te alegraría tener compañía, tener la casa llena de nuevo como antes. Como antes. Como cuando sus hijos eran pequeños y yo no tenía ni un minuto para mí misma. Como cuando cada segundo de mi vida giraba alrededor de las necesidades de otros. Pero yo ya no era esa mujer. Había pasado 8 años, 8 años completos aprendiendo a vivir para mí, a disfrutar del silencio, a valorar mi propia compañía. Y ahora se suponía que debía renunciar a eso porque a Elisa se le había ocurrido ofrecer mi casa sin consultarme. No me preguntaste, repetí, sintiendo como las palabras se volvían más firmes en mi boca. Eso es lo que me molesta, Elisa. No me diste opción. Solo asumiste que yo diría que sí. Vi cómo apretaba los labios, ese gesto que hacía desde niña cuando estaba a punto de perder la paciencia. ¿Y qué querías que hiciera, mamá? ¿Que les dijera que no porque tú prefieres estar sola en tu apartamento que ayudar a la familia de tu propio yerno? ¿Sabes cómo me habría hecho ver eso? Ahí estaba. La verdad detrás de todo. No se trataba de mi comodidad o de mi espacio. Se trataba de cómo ella se vería frente a la familia de Héctor. Se trataba de usar mi generosidad como moneda para comprar aprobación. No seas egoísta justo ahora, mamá. Por favor. Solo son 2 semanas. Egoísta. Esa palabra cayó entre nosotras como una piedra en agua quieta. Yo, que había criado a 2 hijos prácticamente sola después de que su padre muriera. Yo, que me había levantado cada mañana durante años para trabajar dobles turnos y asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban. Yo, que nunca había pedido nada a cambio excepto un poco de respeto, un poco de consideración. Egoísta. No respondí. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, mezcladas con una ira que todavía no sabía cómo liberar. Simplemente salí de la cocina y volví a la sala, donde Otilia ya se había instalado en mi poltrona. Mi poltrona. Esa que había comprado el año pasado con mis ahorros, después de meses buscando la perfecta, la que tenía el respaldo alto y el cojín suave, la que quedaba justo frente a la ventana donde el sol de la mañana entraba tibio y dorado. Otilia estaba ahí, con las piernas cruzadas, revisando su celular como si fuera la dueña del lugar. Rosa, me llamó sin levantar la vista de la pantalla. ¿Tienes wifi? Ramón necesita la contraseña. También, vamos a necesitar toallas limpias. Ojalá tenga suficientes porque nosotros no trajimos. Y sobre la habitación principal, supongo que tú dormirás en el sofá estas 2 semanas, ¿verdad? No tiene sentido que ocupes la habitación grande tú sola cuando nosotros somos 2. No era una pregunta. Era una afirmación disfrazada de consulta. Sentí todas las miradas sobre mí. Elisa con esa expresión suplicante que usaba cuando necesitaba que yo cediera. Héctor mirando al piso como siempre hacía cuando había conflicto, incapaz de defender ni a su esposa ni a su madre política, simplemente esperando que el momento incómodo pasara. Ramón parado junto a las maletas, esperando instrucciones de su esposa para saber hacia dónde moverse. Y yo, Rosa Gómez, 70 años, viuda, madre, abuela, mujer que había sobrevivido pérdidas y decepciones y años de soledad que finalmente había convertido en paz, parada en medio de mi propia sala sintiéndome como una extraña en el lugar que se suponía era mi refugio. Claro, escuché mi propia voz decir, aunque una parte de mí gritaba que me detuviera. Claro que sí. Usé en la habitación principal. Vi como Otilia sonreía satisfecha, como Elisa suspiraba aliviada, como Ramón inmediatamente comenzaba a mover las maletas hacia mi habitación, hacia mi cama, hacia el espacio que yo había cuidado y mantenido como mi santuario personal. Pero mientras lo decía, mientras todos se movían a mi alrededor reorganizando mi vida sin preguntarme, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era rabia todavía. Era algo más profundo. Era una decisión que todavía no tenía forma, pero que ya estaba tomando raíz en algún lugar oscuro de mi mente. Esa noche dormí en el sofá de mi propia sala. Mejor dicho, intenté dormir. Los ronquidos de Ramón atravesaban la delgada pared que separaba lo que había sido mi habitación del resto del apartamento. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormida, un nuevo sonido me despertaba,
Otilia caminando al baño, el crujido de mi cama bajo un peso para el que no estaba diseñada, el murmullo de sus conversaciones que no hacía ningún esfuerzo por mantener bajas. A las 11 de la noche, Otilia salió de la habitación en bata y pantuflas, encendió la luz de la sala sin preguntarme si estaba dormida, y fue a la cocina. Escuché cómo abría mis alacenas, cómo movía platos y tazas. Cuando regresó, llevaba una bandeja con galletitas que yo había comprado para mí, acompañadas de un té que había preparado con mis cosas. Pasó junto al sofá donde yo estaba acostada, claramente despierta, y no dijo una palabra. Ni un perdón por despertarte, ni un te molesta que tome algo. Simplemente tomó lo que quiso y regresó a mi habitación como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj de la cocina, sintiendo como cada minuto se arrastraba con una lentitud insoportable. Tomé mi celular. Eran las 11:30 de la noche, pero sabía que Cecilia Chávez, mi mejor amiga desde hacía más de 30 años, todavía estaría despierta. Cecilia era de esas personas que se acostaban tarde viendo series en su tablet. Abrí nuestro chat de WhatsApp y escribí: ¿estás despierta? Los 2 palomitas azules aparecieron casi de inmediato. Siempre para ti, Rosa. ¿Qué pasa? Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. ¿Qué le decía? ¿Cómo explicarle que me sentía invisible en mi propia casa? ¿Cómo ponerle palabras a esta sensación de haber sido borrada, reemplazada, convertida en una figura de fondo en mi propia vida? Finalmente escribí: necesito verte mañana. Necesito pensar con claridad. Necesito ayuda. La respuesta de Cecilia llegó en segundos, y pude imaginar su rostro preocupado mientras escribía: ¿estás bien? ¿Pasó algo grave? Dudé antes de responder. ¿Esto contaba como grave? ¿O era yo siendo exagerada, dramática, egoísta como Elisa había dicho? Elisa trajo a la familia de Héctor a quedarse en mi apartamento. No me preguntó. Y ahora estoy durmiendo en mi propio sofá mientras ellos ocupan mi habitación. Vi cómo los 3 puntos aparecían y desaparecían mientras Cecilia escribía, borraba y volvía a escribir. Finalmente su mensaje apareció: mañana a las 10 en el café de siempre. Y Rosa, escúchame bien, tienes todo el derecho de estar molesta. No estás exagerando. Te veo mañana y hablamos de esto con calma. Pero respira. Ya encontraremos la solución. Guardé el celular y cerré los ojos, tratando de encontrar una posición cómoda en ese sofá que de repente se sentía como una cama de piedras. Pero el sueño no llegaba. En su lugar, llegaron los recuerdos. Recuerdos de todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. Todas las veces que había cedido mi espacio, mi tiempo, mi comodidad porque era lo que una buena madre hace. Todas las veces que había puesto las necesidades de todos los demás por encima de las mías, porque eso era lo que se esperaba de mí. Y ahora, acostada en mi propio sofá mientras extraños dormían en mi cama, me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser Rosa Gómez para convertirme simplemente en la mamá de Elisa, en un recurso disponible, en un espacio vacío que otros podían llenar con sus necesidades sin preguntarme si yo tenía las mías propias. Pero mientras esas preguntas daban vueltas en mi mente, algo más comenzó a formarse. No era un plan todavía. Era apenas un susurro, una voz pequeña pero firme que decía: esto no puede seguir así. Y por primera vez en muchos años, decidí escucharla. La mañana llegó sin que yo hubiera dormido realmente. Me levanté del sofá con el cuerpo adolorido, sintiendo cada uno de mis 70 años en la espalda y en las rodillas. Eran las 6 de la mañana, mi hora habitual para despertar, pero esta vez no había el placer de estirarme en mi cama, de quedarme unos minutos más bajo las cobijas disfrutando de ese momento de paz antes de que el día comenzara. En lugar de eso, tuve que doblar las sábanas rápidamente y guardarlas en el pequeño armario del pasillo antes de que alguien saliera y me viera durmiendo en la sala como una indigente en mi propia casa. Fui a la cocina a prepararme café, mi ritual sagrado de cada mañana, pero cuando abrí la alacena encontré que alguien había reorganizado todo. Mis tazas ya no estaban donde siempre las dejaba. El café que yo compraba, ese descafeinado que me costaba $25 el paquete y que me duraba todo el mes, estaba abierto y a la mitad. Otilia había hecho café anoche y aparentemente no le importó usar el mío sin preguntar. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. Son solo 2 semanas, me repetí a mí misma, aunque cada vez esas palabras sonaban más huecas. Preparé mi café en silencio,
pero a los 10 minutos apareció Otilia en la cocina, todavía en bata, con el cabello suelto y una expresión de quien acaba de despertar malhumorada. «Buenos días», le dije, tratando de ser amable. Ella apenas asintió, fue directo a la cafetera y se sirvió de mi café sin decir nada. Luego abrió el refrigerador y comenzó a revisar su contenido con el ceño fruncido. «¿No tienes huevos frescos? ¿Ni jamón? ¿Qué desayunas tú? Solo pan». Su tono dejaba claro que mis hábitos alimenticios no estaban a la altura de sus estándares. «Desayuno lo que me gusta», respondí, sintiendo como la tensión comenzaba a acumularse en mi mandíbula. «Normalmente como fruta, yogurt, a veces avena». Otilia cerró el refrigerador y me miró como si acabara de decirle que desayunaba piedras. «Bueno, eso tendrá que cambiar mientras estemos aquí. Ramón necesita un desayuno completo. Huevos, jamón, frijoles. Y yo también. Nos levantamos temprano y necesitamos energía. ¿Podrías ir al supermercado hoy y comprar lo necesario?». No era una pregunta. Era una orden. Y lo que más me dolió no fue la orden en sí, sino el hecho de que asumía que yo pagaría por la comida que ellos iban a consumir. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero en ese momento apareció Elisa en la puerta de la cocina. «Buenos días, mamá». «Buenos días, Otilia. ¿Cómo durmieron?». Le sonrió a su suegra con esa sonrisa de nuera perfecta, pero a mí apenas me miró. «Mamá, necesito pedirte otro favor. Héctor y yo tenemos que salir a hacer unas diligencias hoy y necesitamos tu auto. El nuestro está en el taller y no lo tendremos hasta la próxima semana». Mi auto. Mi Chevrolet que tenía apenas 3 años, que había comprado usado pero en perfecto estado, que cuidaba como si fuera mi hijo, que solo usaba para ir al supermercado, al médico y a visitar a mis amigas. «Elisa, yo también tengo que salir hoy», le dije, sintiendo como mi paciencia comenzaba a agotarse. «Tengo una cita importante». Ella hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. «¿Qué cita, mamá? Si necesitas ir al salón o algo así, puedes ir caminando. No está lejos. Nosotros realmente necesitamos el auto. Son cosas de trabajo de Héctor». Trabajo de Héctor. Como si lo que yo tuviera que hacer no importara. Como si mis planes fueran menos válidos que los de ellos. Miré a Elisa, a esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había criado con todo mi amor, que ahora me miraba esperando que yo cediera una vez más, que le diera mi auto, mi comida, mi espacio, mi vida, sin siquiera un gracias sincero. Y en ese momento, parada en mi propia cocina sintiéndome como una empleada doméstica en lugar de la dueña de casa, algo dentro de mí finalmente se quebró. «No», dije. La palabra salió de mi boca clara y firme. Elisa parpadeó, sorprendida. «¿Qué?». Dije que no. «No te voy a prestar mi auto hoy. Tengo mis propios planes y los voy a cumplir». Vi cómo su rostro cambiaba de sorpresa a irritación. «Mamá, no me hagas esto. Por favor. Solo por hoy». Pero esta vez, yo no cedí. «No. Elisa. Ya dije que no». Mantuve la voz firme aunque por dentro sentía como todo mi cuerpo temblaba. No estaba acostumbrada a negarle cosas a mi hija. Durante 50 años había sido la madre que siempre encontraba la manera de decir que sí, de hacer que las cosas funcionaran, de sacrificar lo mío para que los demás tuvieran lo suyo. Pero esta mañana, parada en mi cocina con mi café a medio terminar y mi espalda dolorida por haber dormido en el sofá, algo había cambiado. El no había salido de mi boca y no pensaba retractarme. Elisa me miró como si no me reconociera. Sus ojos se entrecerraron y vi cómo apretaba los labios, ese gesto que hacía desde niña cuando estaba a punto de hacer un berrinche. «¿Me estás hablando en serio, mamá? ¿Ahora vas a ponerte difícil? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ahora no puedes prestarnos el auto por un día. Todo lo que han hecho por mí». Esperé a que elaborara, a que me dijera exactamente qué habían hecho por mí que justificara que yo cediera absolutamente todo. Pero no dijo nada más. Solo me miró con esa expresión de decepción que usaba como arma, como si yo fuera una hija rebelde en lugar de su madre. Otilia, que había estado observando el intercambio con interés mientras sorbía mi café, decidió intervenir. «Rosa, no seas difícil. Los jóvenes tienen responsabilidades. Tú solo vas a salir a tomar café con tus amigas, ¿no? Eso puede esperar».
El trabajo de Héctor no puede. Sentí como la sangre me hervía. Esta mujer, que llevaba apenas 12 horas en mi casa, que dormía en mi cama y tomaba mi café, ahora me decía que podía esperar y que no en mi propia vida. Con todo respeto, Otilia, dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. Mis planes son tan importantes para mí como el trabajo de Héctor lo es para él. Y no voy a cambiarlos. El silencio que siguió fue tenso, incómodo. Elisa abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. Otilia levantó las cejas, claramente ofendida de que alguien le hablara así. Pero yo no retrocedí. Por primera vez en mucho tiempo, no retrocedí. Si me disculpan, dije, dejando mi taza en el fregadero, necesito prepararme para salir. Caminé hacia el baño, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, escuchando el murmullo de sus voces en cuanto cerré la puerta. No me importó qué estuvieran diciendo. Por primera vez, no me importó. Me duché rápidamente, consciente de que solo teníamos un baño y que pronto todos comenzarían a hacer fila. Mientras el agua caliente caía sobre mis hombros, traté de calmar mi respiración. Las manos me temblaban. No de miedo, sino de algo que no había sentido en años. La emoción de haberme defendido, de haber dicho que no, de haber puesto un límite. Era una sensación extraña, casi embriagadora, mezclada con culpa y una pizca de terror por las consecuencias. Pero no me arrepentía. No podía arrepentirme. Cuando salí del baño ya vestida, con mi mejor pantalón y una blusa que me hacía sentir presentable, encontré a Ramón en el pasillo esperando su turno. Me miró con una mezcla de lástima y vergüenza ajena, como si hubiera sido testigo de algo que no debería haber visto. No dijo nada. Simplemente asintió y entró al baño en cuanto yo salí. Fui a la sala para buscar mis llaves del auto, pero no las encontré donde siempre las dejaba. Las busqué en mi bolso, en la mesa de centro, en la cocina. Nada. ¿Buscas esto? La voz de Elisa me hizo voltear. Estaba parada en el marco de la puerta de la cocina, sosteniendo mis llaves en la mano. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué tienes mis llaves? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella se encogió de hombros con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las tomé de tu bolso anoche. Pensé que hoy las necesitaríamos y quería asegurarme de tenerlas a mano. Pero ya veo que no va a ser posible usarlas. Me acerqué con la mano extendida. Dame mis llaves, Elisa. Ella las sostuvo por un momento más, como si estuviera considerando negarse, como si estuviera midiendo hasta dónde podía llegar. Finalmente las dejó caer en mi palma, pero no sin antes decir, sabes que esto va a molestar a Héctor, ¿verdad? Él estaba contando contigo. Cerré los dedos alrededor de las llaves, sintiendo el metal frío contra mi piel. Héctor es un hombre adulto. Encontrará la manera de resolver sus problemas sin necesitar mi auto. Salí de mi apartamento a las 9:30 de la mañana, dejando atrás las miradas de reproche, los murmullos de desaprobación y la sensación de ser la villana en mi propia historia. Bajé las escaleras en lugar de esperar el elevador porque necesitaba el movimiento, necesitaba quemar la adrenalina que corría por mis venas. Cuando llegué a mi auto, me senté al volante y simplemente respiré. Las manos me temblaban mientras ponía la llave en el contacto. No de nervios, sino de algo parecido a la libertad. El café donde había quedado con Cecilia estaba a solo 10 minutos de mi apartamento, pero conduje despacio, saboreando cada segundo de estar sola, de estar en mi propio espacio, de no tener que responder a nadie ni justificar mis movimientos. Cuando llegué, Cecilia ya estaba ahí, sentada en nuestra mesa de siempre junto a la ventana. Me vio entrar y su rostro se iluminó con esa sonrisa cálida que había sido mi refugio durante tantos años. Pero en cuanto me acerqué, su sonrisa se transformó en preocupación. Rosa, te ves terrible. ¿Qué te hicieron? Me senté frente a ella y de repente, sin previo aviso, comencé a llorar. No era un llanto dramático ni ruidoso. Eran solo lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas mientras trataba de encontrar las palabras para explicarle todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Cecilia tomó mi mano sobre la mesa y esperó. No me apuró. No me dijo que me calmara. Simplemente esperó a que yo estuviera lista para hablar. Me siento invisible, Cecilia, finalmente dije. Me siento como si dejara de ser una persona y me convirtiera solo en un recurso que todos pueden usar cuando lo necesiten. Y entonces le conté todo.
Le conté sobre el mensaje de Elisa, sobre la llegada de Otilia y Ramón, sobre cómo me habían sacado de mi propia habitación sin siquiera preguntarme. Le conté sobre el café que usaron sin permiso, sobre la reorganización de mi cocina, sobre la exigencia de que comprara comida para ellos, sobre el intento de Elisa de tomar mi auto. Le conté cada detalle, cada pequeña humillación, cada momento en que había sentido que mi espacio, mi vida, mi existencia no importaban. Cecilia me escuchó en silencio, pero vi cómo su rostro se iba endureciendo con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, ella soltó un suspiro largo y sacudió la cabeza. Rosa Gómez, te voy a decir algo y necesito que me escuches con mucha atención. No estás siendo egoísta. No estás exagerando. Y definitivamente no estás siendo una mala madre. Se inclinó hacia adelante, apretando mi mano con más fuerza. Lo que te están haciendo es abuso. Sí, abuso. No me mires así. Solo porque no hay golpes no significa que no sea abuso. Te están manipulando emocionalmente, te están usando, y lo peor de todo es que están usando tu amor de madre como palanca para conseguir lo que quieren. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Abuso. Nunca había pensado en ello de esa manera. Siempre había asumido que era mi deber, mi responsabilidad, mi papel como madre estar disponible para mis hijos cuando me necesitaran. Pero escucharlo dicho en voz alta, escuchar a alguien más validar lo que yo había estado sintiendo, fue como si alguien encendiera una luz en una habitación que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. ¿Qué hago entonces?, le pregunté, secándome las lágrimas con una servilleta. No puedo echarlos. Son la familia de mi hija. Si hago eso, Elisa nunca me lo perdonará. Cecilia me miró con esa expresión seria que usaba cuando estaba a punto de decir algo importante. ¿Y qué hay de ti, Rosa? ¿Qué hay de tu perdón? ¿Qué hay de tu paz? ¿Hasta cuándo vas a poner las necesidades de todos los demás por encima de las tuyas? No tuve respuesta para eso. Nos quedamos en silencio por un momento, mientras la mesera nos traía café y unas galletas que ninguna de las dos tocó. Finalmente, Cecilia habló de nuevo. Mira, entiendo que no los puedes echar así nomás. Pero sí puedes establecer límites. Límites claros. Y si ellos no los respetan, entonces las consecuencias son suyas, no tuyas. Sacó su celular y comenzó a escribir algo. Te voy a dar el número de mi sobrina, Tania. Es abogada, especializada en derecho familiar. Quiero que hables con ella, que le cuentes todo esto, y que te asesores sobre cuáles son tus derechos como propietaria de tu casa. Cecilia, no creo que necesite una abogada, protesté, pero ella me interrumpió. Rosa, escúchame. No te estoy diciendo que demandes a tu hija. Te estoy diciendo que te informes. Que sepas cuáles son tus opciones. Porque lo que está pasando ahora no es sostenible. 2 semanas así te van a destruir. Ya te veo demacrada después de una sola noche. ¿Cómo crees que vas a estar después de 14 días? Tenía razón. Lo sabía. Tomé el número que me extendió y lo guardé en mi celular. Hay algo más, dijo Cecilia, y su voz se suavizó. Necesitas un plan. No solo para sobrevivir estas 2 semanas, sino para que esto nunca vuelva a pasar. Porque, Rosa, si tú permites esto ahora, si te dejas pisotear ahora, esto va a establecer un precedente. Elisa va a saber que puede hacer lo que quiera contigo y tú siempre vas a ceder. Pasamos las siguientes 2 horas en ese café, tomando café tras café, mientras Cecilia me ayudaba a trazar un plan. Un plan que no incluía gritos ni portazos, sino límites firmes y consecuencias claras. Esta misma noche, me dijo, cuando llegues a tu casa, vas a tener una conversación con Elisa y con los padres de Héctor. Les vas a decir, con calma pero con firmeza, cuáles son las reglas de tu casa. Que pueden quedarse las 2 semanas, pero que hay condiciones. Que tú vas a dormir en tu propia cama. Que ellos van a contribuir con los gastos de comida. Que tu auto es tuyo y solo lo prestas cuando tú decides. Y que si no están de acuerdo con estas condiciones, son libres de buscar otro lugar. ¿Y si Elisa se enoja?, pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a trepar por mi garganta. Que se enoje, respondió Cecilia con una firmeza que me sorprendió. Rosa, tu hija ya está enojada. Está enojada porque tú estás empezando a defenderte, porque no estás siendo la madre sumisa que ella espera. Pero su enojo es su problema, no el tuyo.
Tú no eres responsable de gestionar las emociones de tu hija adulta. Cuando finalmente salí del café, ya eran casi las 2 de la tarde. Me sentía diferente, más liviana de alguna manera, aunque también más asustada. Cecilia me abrazó fuerte antes de que me fuera. Llámame esta noche, después de que hables con ellos. Y Rosa, acuérdate, tú no estás haciendo nada malo. Estás defendiendo tu derecho a vivir con dignidad en tu propia casa. Asentí, aunque todavía no estaba completamente convencida. Pero mientras conducía de regreso a mi apartamento, ensayando mentalmente lo que iba a decir, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí determinación. Cuando llegué al apartamento eran las 3 de la tarde. Subí las escaleras despacio, tratando de calmar los nervios que me hacían temblar las manos. Había ensayado el discurso en mi cabeza durante todo el camino de regreso, pero ahora que estaba frente a mi propia puerta, las palabras se me escapaban como agua entre los dedos. Respiré profundo, metí la llave en la cerradura y entré. El olor me golpeó primero. Alguien había cocinado, y no era la comida ligera que yo normalmente preparaba. Era un olor pesado, grasoso, que llenaba todo el apartamento. La sala estaba llena de platos sucios sobre la mesa de centro, vasos con restos de jugo, servilletas usadas tiradas en el sofá. Mi sofá. El mismo donde había dormido la noche anterior y que ahora estaba manchado con lo que parecía ser salsa de tomate. Otilia estaba sentada en mi poltrona, viendo la televisión a un volumen altísimo. Ramón dormitaba en el sillón individual con la boca abierta. Ninguno de los dos se levantó cuando entré. Ninguno de los dos siquiera me saludó. Otilia solo me miró de reojo y volvió su atención a la pantalla. «Llegaste tarde», dijo sin apartar la vista del televisor. «Ya comimos. Dejamos algo en la estufa por si tienes hambre». Fui a la cocina y el desastre que encontré allí casi me hace llorar. Había ollas sucias en la estufa, sartenes con restos de comida quemada, platos apilados en el fregadero, el piso salpicado de grasa. La cocina que yo había dejado impecable esa mañana ahora parecía zona de guerra. Y en la estufa, efectivamente, había dejado una olla con arroz y frijoles refritos. Ni siquiera se habían molestado en guardarlos en el refrigerador. Simplemente los dejaron ahí, esperando que yo los calentara si quería comer. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un quiebre violento, sino silencioso, como cuando una rama se parte bajo demasiado peso. Miré ese desastre, miré mi cocina destruida, y todas las palabras cuidadosas que había ensayado con Cecilia desaparecieron. En su lugar quedó solo una certeza clara y fría: esto no iba a continuar ni un día más. Salí de la cocina y apagué la televisión. Otilia se volteó hacia mí con una expresión de indignación. «¿Qué haces?» Estaba viendo eso. Ramón se despertó sobresaltado, mirando alrededor confundido. «Necesito hablar con ustedes», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Ahora». Otilia me miró como si me hubiera vuelto loca. «¿Perdón?» Estábamos descansando. «No me importa», respondí, y vi como sus ojos se abrieron con sorpresa. «Esta es mi casa y necesito que me escuchen. Ahora». Llamé a Elisa por teléfono. Ella contestó al tercer timbre, su voz irritada. «¿Qué pasa, mamá?» «Estoy ocupada. Necesito que vengas a mi apartamento ahora mismo. Tenemos que hablar». «Mamá, no puedo ahora. Estoy con Héctor en...» «Elisa», la interrumpí, y algo en mi tono debió alertarla porque se quedó en silencio. «O vienes ahora o les voy a pedir a los padres de tu marido que se vayan de mi casa. Tú decides». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Voy para allá», dijo finalmente, y colgó. Otilia se había levantado de mi poltrona, con los brazos cruzados y una expresión de ofensa absoluta. «No sé qué te pasa, Rosa, pero no me gusta tu tono. Nosotros somos tus invitados». «No», respondí, sintiendo como cada palabra salía con más fuerza. «Ustedes no son mis invitados. Un invitado es alguien que yo invité. Ustedes fueron traídos aquí sin mi consentimiento. Y ahora vamos a establecer algunas reglas o se van a tener que buscar otro lugar donde quedarse». Ramón se había puesto de pie también, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Otilia abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó el timbre. Era Elisa,
que había llegado más rápido de lo que esperaba. Abrí la puerta y la vi ahí, con el rostro enrojecido y los ojos brillantes de ira. ¿Qué es esto, mamá? Ahora me amenazas con echar a la familia de mi esposo. La dejé entrar y cerré la puerta detrás de ella. Siéntense todos, dije, señalando los sillones. Vamos a tener una conversación que debimos tener desde el principio. Elisa me miró como si no me reconociera. Mamá, ¿qué te pasa? Nunca te había visto así. Lo que me pasa, respondí, manteniendo la voz calmada aunque por dentro sentía que mi corazón iba a salirse de mi pecho, es que me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta de que he pasado 70 años de mi vida poniendo las necesidades de todos los demás antes que las mías. Y eso se acabó. Ahora mismo. Aquí. Hoy. Vi cómo los tres intercambiaban miradas. Otilia con indignación, Ramón con incomodidad, Elisa con una mezcla de shock e ira. Pero no me detuve. No podía detenerme. Elisa, tú trajiste a estas personas a mi casa sin preguntarme. Me sacaste de mi propia habitación. Permitiste que usaran mis cosas sin permiso, que destruyeran mi cocina, que me trataran como si yo fuera la visita en mi propio hogar. Mi voz comenzó a quebrarse, pero continué. Y cuando yo traté de poner un límite, cuando dije que no por primera vez en mi vida, tú me llamaste egoísta. Elisa abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No he terminado. Pueden quedarse las 2 semanas que prometiste, pero con condiciones. Yo voy a dormir en mi cama desde esta noche. Ustedes pueden usar el sofá cama de la sala o la segunda habitación, pero mi habitación es mía. Van a contribuir con $100 para los gastos de comida esta semana. Van a limpiar lo que ensucien. Van a respetar mis horarios y mi espacio. Y mi auto es mío. Solo lo presto cuando yo decida y si yo decido. Las palabras salieron como una avalancha, imparables. Si no están de acuerdo con esto, son completamente libres de buscar un hotel o el lugar que prefieran. Pero en mi casa, se hacen las cosas a mi manera. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Y yo, Rosa Gómez, por primera vez en 70 años, me mantuve firme sin disculparme. El silencio se extendió por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Elisa fue la primera en reaccionar, y lo hizo exactamente como yo esperaba. Se puso de pie de un salto, con las mejillas encendidas y los ojos llenos de lágrimas de rabia. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Así es como tratas a la familia? ¿Cobrándoles por quedarse en tu casa? ¿Echándolos de tu habitación como si fueran extraños? Mantuve la calma, aunque sentía como mi propio corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. No los estoy echando, Elisa. Les estoy poniendo límites. Algo que debía hacer desde el momento en que me avisaste que vendrían sin preguntarme primero. Ella soltó una risa amarga, de esas que no tienen nada de humor. Límites. Qué palabra tan bonita para decir que te has vuelto una egoísta. ¿Sabes qué, mamá? Nunca pensé que llegarías a esto. Nunca pensé que me harías elegir entre tú y la familia de mi esposo. No te estoy haciendo elegir nada, respondí, sintiendo como las palabras de Cecilia resonaban en mi mente. Te estoy pidiendo que respetes mi espacio. Hay una diferencia. Otilia, que había estado observando el intercambio con los brazos cruzados, finalmente decidió intervenir. Rosa, creo que está siendo muy poco razonable. Nosotros vinimos aquí porque Elisa nos dijo que serías hospitalaria, que entenderías nuestra situación. No vinimos a ser tratados como inquilinos. Y yo no pedí ser tratada como una empleada doméstica en mi propia casa, repliqué, volteando hacia ella. Ustedes llegaron ayer y ya reorganizaron mi cocina, usaron mis cosas sin permiso, dejaron un desastre que esperaban que yo limpiara, y me sacaron de mi propia cama sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Vi cómo Otilia apretaba los labios, claramente ofendida de que alguien le hablara así. Nosotros no sabíamos que tenías tantas reglas. Elisa nos dijo que vivías sola y que estarías feliz de tener compañía. Miré a mi hija, que ahora evitaba mi mirada. ¿Eso les dijiste, Elisa? ¿Que yo estaría feliz? Te tomaste la molestia de preguntarme si era verdad. Ella se mordió el labio inferior, ese gesto que hacía cuando sabía que estaba equivocada pero no quería admitirlo. Pensé que sí estarías feliz.
Eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos sin poner condiciones. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Se supone que las madres ayudan a sus hijos, repetí lentamente. ¿Y se supone que los hijos respeten a sus madres? ¿O ese es un requisito que solo aplica en una dirección? Ramón, que había permanecido callado durante todo el intercambio, finalmente se aclaró la garganta. Quizás deberíamos buscar un hotel, dijo con voz tranquila. No queremos causar problemas. Otilia lo miró como si hubiera sugerido que se mudaran a la calle. No vamos a ir a ningún hotel, Ramón. Eso costaría más de $1000 por las 2 semanas. No seas ridículo. Se volvió hacia mí con una expresión que intentaba ser conciliadora, pero que solo logró parecer condescendiente. Rosa, entiendo que quizás nos excedimos un poco. Podemos ser más cuidadosos con tus cosas. Pero pedirte que duermas en tu propia cama cuando nosotros somos 2 y tú eres solo una persona, eso sí me parece excesivo. La habitación grande es más apropiada para una pareja. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Esta es mi casa, Otilia. Mi casa. No es un hotel donde tú puedes elegir la mejor habitación. Yo dormí en el sofá anoche y mi espalda todavía me duele. No voy a hacerlo otra noche más. Vi cómo intercambiaba una mirada con Ramón, una mirada que claramente decía: esta mujer se ha vuelto loca. Pero no me importó. Por primera vez en mi vida, no me importó lo que pensaran de mí. Elisa comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, con las manos en la cabeza. Esto es increíble. Esto es realmente increíble. Otilia, Ramón, les pido disculpas por esto. Mi madre nunca había sido así. Tu madre nunca había tenido que defenderse de esta manera, corregí, porque nunca antes me habían faltado el respeto de esta forma. Elisa se detuvo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Faltarte el respeto? ¿Así es como ves esto? ¿Como una falta de respeto? Mamá, yo solo estaba tratando de ayudar a la familia de mi esposo. Pensé que tú entenderías. Y yo pensé que tú me preguntarías antes de ofrecerles mi casa, respondí. Pero aquí estamos. Me senté en el sillón individual, el único que nadie había ocupado, y crucé las manos sobre mi regazo. Esas son mis condiciones. Pueden tomarlas o dejarlas. Pero no voy a negociar más. Otilia se puso de pie, tirando su bolso sobre el hombro con un gesto dramático. Ramón, recoge las cosas. Nos vamos. Ramón la miró inseguro. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé, pero no me voy a quedar en un lugar donde no soy bienvenida. Elisa prácticamente saltó hacia ella. No, por favor. No se vayan. Otilia, Ramón, por favor. Yo voy a hablar con mi madre. Esto es solo un malentendido. Se volvió hacia mí con una expresión desesperada. Mamá, por favor. No hagas esto. No me hagas quedar mal frente a la familia de Héctor. Ellos ya piensan que nuestra familia es difícil. No les des más razones para pensarlo. Ahí estaba. La verdad detrás de todo. No se trataba de ayudar a la familia de Héctor. Se trataba de la imagen de Elisa, de cómo se vería ella frente a sus suegros. Y yo era el precio que ella estaba dispuesta a pagar para mantener esa imagen intacta. Elisa, dije con voz calmada, si la familia de Héctor piensa que nuestra familia es difícil porque yo pido que me respeten en mi propia casa, entonces ese es su problema, no el mío. Y definitivamente no es mi responsabilidad cambiar mi comportamiento para acomodar sus expectativas. Vi cómo las lágrimas finalmente rodaban por las mejillas de mi hija. No te reconozco, mamá. ¿Qué te pasó? Antes siempre eras tan dulce, tan comprensiva. Antes siempre me dejaba pisotear, corregí. Hay una diferencia. Otilia había dejado de hacer su escena dramática y ahora me observaba con una expresión calculadora. Podía ver cómo su mente trabajaba, midiendo sus opciones, considerando si valía la pena quedarse bajo mis condiciones o si su orgullo requería que se fueran. $100 para los gastos de comida, preguntó finalmente. Solo esta semana. $100 para esta semana, confirmé. Y otros 100 para la próxima si deciden quedarse. Eso es un robo, murmuró, pero su tono había perdido algo de su filo anterior. Eso es justo, repliqué.
Ustedes comen, ustedes contribuyen. Así funciona en cualquier lugar. Ramón, que parecía estar haciendo cálculos mentales, asintió lentamente. Es más barato que un hotel, le dijo a Otilia en voz baja. Ella lo fulminó con la mirada, pero no lo contradijo. Elisa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y la habitación? ¿De verdad los vas a hacer dormir en el sofá-cama? Pueden usar la segunda habitación, dije. Tiene una cama matrimonial. No es tan grande como la principal, pero es cómoda. Había usado esa habitación como cuarto de invitados durante años, manteniendo sábanas limpias y todo preparado precisamente para situaciones como esta. Situaciones que yo hubiera aceptado de buena gana si alguien se hubiera tomado la molestia de preguntarme. Otilia y Ramón intercambiaron otra mirada. Finalmente, ella soltó un suspiro exagerado. Está bien. Nos quedaremos. Pero solo porque ya hicimos el compromiso y no queremos causar más problemas. No mencionó el dinero que se ahorrarían, ni el hecho de que probablemente no tenían otro lugar a donde ir a estas alturas. Y yo no se lo recordé. No necesitaba ganar ese argumento. Solo necesitaba establecer mis límites y que los respetaran. Bien, dije, poniéndome de pie. Ramón, por favor mueve sus maletas a la segunda habitación. Yo voy a limpiar mi habitación y prepararla para volver a usarla. Elisa me agarró del brazo cuando pasé junto a ella. Mamá, esto no se va a quedar así. Tenemos que hablar tú y yo. A solas. Podemos hablar, respondí, liberándome suavemente de su agarre. Pero no ahora. Ahora necesito recuperar mi espacio. Entré a mi habitación por primera vez desde que Otilia y Ramón habían llegado y lo que vi me hizo apretar los dientes. Mi cama estaba deshecha, las sábanas que yo había puesto con tanto cuidado estaban arrugadas y manchadas. Habían movido mis cosas del tocador para hacer espacio para las suyas. Había ropa tirada sobre la silla donde yo siempre dejaba mi bata. Y el olor, ese olor a perfume pesado y desconocido que había impregnado cada rincón de mi santuario personal. Comencé a juntar las cosas de Otilia y Ramón en una de sus maletas que habían dejado abiertas sobre el piso. Escuché pasos detrás de mí y vi a Ramón parado en la puerta. Lo siento, dijo en voz baja. Por todo esto. Otilia puede ser intensa a veces. Lo miré, buscando en su rostro algún indicio de sinceridad. Lo que encontré fue cansancio, el mismo cansancio que yo había visto en el espejo durante años. El cansancio de alguien que había pasado demasiado tiempo complaciendo a otros. Solo respeten mis reglas, le dije. Eso es todo lo que pido. Él asintió y comenzó a recoger sus cosas. Trabajamos en silencio durante varios minutos, él guardando maletas y yo juntando sus pertenencias dispersas. Cuando terminó y salió con la última maleta, cerré la puerta detrás de él. Me quedé parada en medio de mi habitación, esta habitación que ahora olía a extraños, y sentí algo que no había sentido en 24 horas. Sentí esperanza. Quizás, solo quizás, las cosas estaban comenzando a cambiar. Pasé la siguiente hora limpiando mi habitación. Quité las sábanas que ellos habían usado y las puse directo a la lavadora, casi con rabia, como si pudiera lavar también la sensación de invasión que sentía. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la tarde entrara y se llevara ese olor a perfume barato que Otilia había dejado impregnado en cada rincón. Reorganicé mis cosas en el tocador, devolví cada objeto a su lugar exacto, reclamando mi espacio centímetro a centímetro. Cuando finalmente puse sábanas limpias en mi cama, me senté en el borde del colchón y simplemente respiré. Era mi cama, mi habitación, mi espacio, y nadie me lo iba a quitar de nuevo. Escuché movimiento en el apartamento, voces bajas que murmuraban cosas que no podía distinguir. Probablemente estaban hablando de mí, de lo difícil que me había puesto, de lo irrazonable que era. Y por primera vez en mi vida, no me importó. Que dijeran lo que quisieran. Yo había establecido mis límites, y eso era lo único que importaba. Alrededor de las 6 de la tarde, escuché que tocaban suavemente a mi puerta. «Mamá, ¿podemos hablar?» Era Elisa, y su voz sonaba pequeña, casi como cuando era niña y había hecho algo malo. «Adelante», respondí, aunque no me moví de donde estaba sentada en mi cama. Ella entró cerrando la puerta detrás de sí, mirando alrededor de la habitación con una expresión que no pude descifrar. «Se ve diferente»,
dijo finalmente. Está más ordenada que cuando ellos estaban aquí. Se sentó en la silla junto a mi tocador, la misma donde yo me sentaba cada mañana a peinarme mientras tomaba mi café. Nos quedamos en silencio por un momento, ninguna de las dos sabiendo exactamente cómo empezar esta conversación. Finalmente, Elisa habló. Héctor está furioso conmigo. Dice que lo hice quedar mal frente a sus padres. Que debí consultarle antes de ofrecerles tu apartamento. Hizo una pausa, jugando con sus manos sobre su regazo. Le dije que tú estarías feliz de recibirnos. Le prometí que no habría ningún problema. ¿Y no se te ocurrió preguntarme primero si esa promesa era real?, le pregunté, manteniendo mi voz neutra. Ella me miró con ojos llorosos. Eres mi madre, mamá. Se supone que puedo contar contigo. Se supone que las madres siempre están ahí para sus hijos. Esas palabras me dolieron más de lo que ella podría imaginar, pero no las dejé penetrar. Las madres somos personas, Elisa. Personas con necesidades propias, con límites propios, con vidas propias. No somos recursos infinitos que puedes usar cuando te convenga. Ella se secó las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Nunca pensé que me dirías que no. Nunca. En toda mi vida, nunca me has dicho que no cuando te he pedido algo. Y ese es exactamente el problema, respondí. Te acostumbré a esperar que yo siempre cediera. Te enseñé que mis necesidades no importaban tanto como las tuyas. Y ahora que estoy tratando de cambiar eso, tú lo ves como una traición en lugar de verlo como lo que es. Una mujer de 70 años finalmente aprendiendo a respetarse a sí misma. Elisa sollozó abiertamente ahora, cubriéndose la cara con las manos. No quería faltarte el respeto, mamá. De verdad no quería. Solo pensé que estarías feliz de ayudar. Pensé que te sientes sola aquí en este apartamento y que tener gente alrededor te haría bien. Me acerqué a ella y le puse una mano en el hombro. Yo no estoy sola, Elisa. Estoy en paz. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Pasé años rodeada de gente, cuidando de tu padre cuando estaba enfermo, criándolos a ti y a tu hermano, trabajando para mantener esta familia a flote. Y ahora que finalmente tengo la oportunidad de vivir para mí, de tener mi propio espacio y mi propia rutina, tú lo interpretas como soledad. Pero no lo es. Es libertad. Ella levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. ¿Entonces me odias por esto? ¿Por traerlos aquí? No te odio, le dije, y era verdad. Pero sí estoy decepcionada. Decepcionada de que no me consideraras lo suficientemente importante como para consultarme. Decepcionada de que asumieras que mi vida gira alrededor de la tuya. Y muy decepcionada de que cuando traté de establecer límites, tu primera reacción fue llamarme egoísta. Elisa se quedó callada por un largo momento, procesando mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No sabía que te sentías así. No sabía que te había hecho sentir tan mal. Porque nunca te lo dije, admití. Y esa es mi culpa tanto como tuya. Te enseñé que estaba bien tratarme así porque siempre lo permití. Pero eso se acabó, Elisa. Si quieres que tengamos una relación sana de aquí en adelante, va a tener que ser una relación de respeto mutuo. Ella asintió, limpiándose la nariz con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Los padres de Héctor van a dar el dinero para la comida. Otilia no estaba feliz, pero Ramón la convenció. Dijo que era lo justo. Me sorprendió escuchar eso. Quizás Ramón tenía más columna vertebral de la que yo pensaba. Bien, dije. Eso es un comienzo. Elisa se puso de pie, alisándose la ropa como si estuviera preparándose para enfrentar al mundo de nuevo. ¿Podemos estar bien tú y yo, mamá? No ahora, lo sé, pero, eventualmente. La miré a los ojos, a esta hija que había llevado en mi vientre, que había criado con todo mi amor, que ahora estaba aprendiendo que su madre era más que solo una extensión de sus propias necesidades. Podemos estar bien, le dije. Pero va a requerir que ambas cambiemos algunas cosas. Yo voy a tener que ser mejor comunicando mis límites. Y tú vas a tener que ser mejor respetándolos. Después de que Elisa se fue, me quedé sentada en mi habitación por un largo rato, simplemente dejando que el silencio me envolviera. Afuera escuchaba el murmullo de voces,
Probablemente Elisa hablando con Otilia y Ramón, explicándoles la conversación que acabábamos de tener. No me importó. Por primera vez en mucho tiempo, no me importó lo que estuvieran diciendo de mí. Alrededor de las 8 de la noche, decidí salir de mi habitación para prepararme algo de cenar. La cocina todavía estaba hecha un desastre de la comida que habían preparado más temprano. Platos sucios apilados en el fregadero, sartenes con comida pegada, el piso sucio. Respiré profundo, sintiendo como la irritación comenzaba a trepar por mi garganta, pero antes de que pudiera decir algo, Ramón apareció en la puerta de la cocina. «Permíteme», dijo, acercándose al fregadero. «Yo voy a limpiar esto. Otilia y yo hicimos el desastre, es justo que nosotros lo limpiemos». Lo miré sorprendida. «Otilia también va a ayudar». Él soltó una risa corta, sin humor. «Otilia está ajustándose a la nueva situación. Pero yo puedo empezar». Y así, este hombre de 70 años comenzó a lavar platos en mi fregadero mientras yo me preparaba un sándwich. Trabajamos en silencio durante varios minutos hasta que finalmente él habló. «Lamento mucho cómo han sido las cosas, Rosa. Otilia puede ser difícil a veces. Está acostumbrada a que las cosas se hagan a su manera». «No es solo Otilia», respondí, cortando tomate para mi sándwich. «Es todo el sistema. Es esta idea de que las mujeres mayores que viven solas deben estar agradecidas de cualquier atención, de cualquier compañía, incluso si esa compañía viene con falta de respeto». Ramón asintió lentamente, enjuagando un plato. «Tiene razón. Mi madre era igual. Cuando enviudó, todos asumieron que necesitaba que la rescataran. Pero ella era feliz viviendo sola. Decía que era la primera vez en su vida que no tenía que responder a nadie». Esa confesión me sorprendió. Miré a Ramón con nuevos ojos, viendo en él a alguien que quizás entendía más de lo que yo pensaba. «¿Y ustedes la dejaron en paz?» «No al principio», admitió con una sonrisa triste. «Al principio tratamos de convencerla de que viniera a vivir con nosotros, de que no estaba bien que estuviera sola. Pero ella se mantuvo firme, igual que tú hoy. Y eventualmente aprendimos a respetar eso». Terminé de preparar mi sándwich y me senté a la mesa pequeña de la cocina. Ramón siguió lavando platos, pero el silencio ahora era más cómodo, menos tenso. «2 semanas», le dije después de un rato. «Pueden quedarse las 2 semanas como Elisa prometió. Pero después de eso, necesito que mi vida vuelva a ser mía». «Entendido», respondió. «Y gracias, Rosa. Sé que esto no es fácil para ti. Sé que no pediste nada de esto». Esa noche, cuando finalmente me acosté en mi propia cama, en mi propia habitación, con sábanas limpias y el olor familiar de mi propio espacio, sentí algo que no había sentido desde que todo esto comenzó. Sentí paz. No era una paz completa, no todavía. Aún tenía 13 días más de convivencia con estas personas que habían invadido mi espacio. Aún tenía que navegar la relación dañada con mi hija. Aún tenía que lidiar con Otilia y su actitud. Pero por primera vez, sentí que tenía el control de mi propia vida. Había establecido límites. Había dicho que no. Había defendido mi derecho a vivir con dignidad en mi propia casa. Y aunque había sido difícil, aunque había tenido que enfrentar lágrimas y acusaciones y miradas de reproche, lo había hecho. Rosa Gómez, 70 años, viuda, madre, había finalmente aprendido a poner sus propias necesidades primero. Tomé mi celular de la mesita de noche y le envié un mensaje a Cecilia. Lo hice. Establecí los límites. Fue difícil, pero lo hice. Su respuesta llegó casi de inmediato, acompañada de varios emojis de aplausos y corazones. «Estoy tan orgullosa de ti, amiga. ¿Cómo te sientes?». Pensé en la pregunta por un momento antes de responder. «Me siento asustada», escribí. «Pero también me siento libre. Es extraño». «Es normal», respondió Cecilia. «Has pasado 70 años siendo una cosa y ahora estás aprendiendo a ser otra. Dale tiempo. Y llámame si necesitas hablar». Guardé el celular y apagué la luz. En la oscuridad de mi habitación, escuché los sonidos familiares de mi apartamento, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el ruido distante del tráfico en la calle. Pero también escuché sonidos nuevos,
El murmullo de voces en la segunda habitación, los pasos de alguien yendo al baño, la vida de otras personas compartiendo mi espacio. 13 días más, me dije a mí misma. Solo 13 días más y todo esto terminaría. Pero una parte de mí sabía que algo más había comenzado. Algo que no terminaría cuando Otilia y Ramón se fueran. Algo que había empezado el momento en que dije no y me mantuve firme. Había comenzado el proceso de recuperarme a mí misma, de redescubrir quién era Rosa Gómez más allá de ser madre, más allá de ser útil, más allá de ser la mujer que siempre decía que sí. Y mientras me quedaba dormida en mi propia cama, sentía algo parecido a la esperanza. Los siguientes días fueron una danza extraña de tensión y ajuste. Otilia y Ramón se mantuvieron mayormente en su habitación o salían durante el día, evitando confrontaciones directas conmigo. Cuando nos cruzábamos en la cocina o en la sala, los intercambios eran corteses pero fríos. Otilia había dejado de reorganizar mis cosas sin permiso, aunque podía ver en su rostro que le costaba trabajo contenerse cada vez que yo hacía algo de una manera que ella consideraba incorrecta. El tercer día de esta nueva dinámica, llegó Elisa con un sobre en la mano. «Los padres de Héctor me dieron esto para ti», dijo, extendiéndomelo. Adentro había $100 en billetes de 20. Dijeron que es para la comida de esta semana. Tomé el sobre y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. «Gracias», respondí. Elisa se quedó parada en la puerta, mordiéndose el labio inferior. «¿Puedo preguntarte algo, mamá?» «Claro». ¿De verdad era tan malo lo que estábamos haciendo? ¿O estás exagerando un poco porque, no sé, porque estás pasando por algo? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. «Pasando por algo», repetí. «¿Te refieres a si estoy teniendo algún tipo de crisis?» Ella se encogió de hombros, incómoda. Otilia mencionó que a veces las mujeres de tu edad tienen cambios de humor por las hormonas y esas cosas. Sentí como la rabia subía por mi garganta como bilis. «Elisa, no estoy teniendo cambios de humor. Estoy reaccionando a una situación en la que mi espacio fue invadido sin mi consentimiento. Eso no tiene nada que ver con hormonas y todo que ver con respeto». Ella levantó las manos en gesto defensivo. Está bien, solo preguntaba. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en el marco de la puerta. «Sabes, Héctor dice que sus padres creen que te has vuelto amargada desde que papá murió. Que antes no eras así». Esas palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotras como veneno. «¿Y tú qué crees?», le pregunté, manteniendo la voz peligrosamente calmada. «¿Tú crees que me he vuelto amargada?». Elisa no respondió de inmediato. Simplemente me miró durante un largo momento antes de decir, «No lo sé, mamá. Ya no sé qué creer». Y se fue, dejándome sola con esas palabras que se clavaban en mi pecho como cuchillos. Amargada. Me había vuelto amargada porque finalmente había aprendido a decir que no. Porque había establecido límites. Porque había exigido el respeto más básico en mi propia casa. Esa tarde, mientras Otilia y Ramón habían salido a hacer compras y el apartamento estaba en silencio, llamé a Cecilia. «Me están haciendo sentir como si estuviera loca», le dije sin preámbulos cuando ella contestó. Como si pedir respeto fuera algún tipo de síntoma de vejez y demencia. Escuché como Cecilia soltaba un suspiro largo del otro lado de la línea. «Es gaslighting, Rosa. Están tratando de hacerte dudar de tu propia realidad porque tu nueva actitud no les conviene». «Gaslighting», repetí la palabra que había escuchado en alguna parte pero nunca entendí completamente. «Es una forma de manipulación», explicó Cecilia. «Te hacen creer que tu percepción de la realidad está mal, que estás exagerando, que eres tú la que tiene el problema. Todo para que vuelvas a comportarte como ellos quieren». Cerré los ojos, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse. «¿Cómo llegamos a esto, Cecilia? ¿Cómo llegué a criar una hija que me trata así?» «No es tu culpa», respondió ella con firmeza. «Criaste a tus hijos lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. El problema es que también les enseñaste, sin querer, que tus necesidades no importaban. Y ahora que estás cambiando eso, ellos están resistiéndose porque les conviene que sigas siendo la madre abnegada que siempre fuiste». Tenía razón. Lo sabía. Pero eso no hacía que doliera menos. «¿Cuándo se supone que esto se pone más fácil?», pregunté. «¿Cuándo dejo de sentir que soy una mala persona por defenderme?».
Dale tiempo, dijo Cecilia. Estás desaprendiendo 70 años de condicionamiento. No va a pasar de la noche a la mañana. Pero cada día que te mantienes firme, cada vez que no cedes ante la manipulación, te vuelves más fuerte. Hablamos durante casi una hora más, y cuando colgué, me sentía un poco mejor. No completamente bien, pero mejor. Suficientemente bien para enfrentar lo que viniera. Esa noche, durante la cena que preparé solo para mí porque Otilia y Ramón habían dicho que comerían afuera, escuché que tocaban a la puerta. Era casi las 9 de la noche, tarde para visitas. Abrí y encontré a Elisa parada ahí, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz pequeña. La dejé entrar y nos sentamos en la sala. Héctor y yo tuvimos una pelea, comenzó, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Una pelea grande. Sobre esto, sobre sus padres, sobre nosotros. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saberlo. Le dije lo que tú me dijiste. Sobre respetar límites, sobre consultarte antes de tomar decisiones que te afectan. Y él dijo que yo estaba siendo controlada por ti, que estabas metiéndote entre nosotros. Se secó las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Y entonces Otilia se metió, diciendo que era obvio que tú me estabas manipulando, que las mujeres viejas hacen eso cuando se sienten solas, que inventan dramas para llamar la atención. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. No de tristeza, sino de claridad absoluta. ¿Y tú qué dijiste?, le pregunté. Elisa me miró con ojos llenos de lágrimas. Les dije que se callaran. Les dije que tú tenías razón, que yo debí consultarte antes de ofrecerles tu casa. Y Otilia dijo que era obvio que yo había heredado tu egoísmo y que sentía pena por Héctor por haberse casado conmigo. Vi cómo mi hija se desmoronaba frente a mí, llorando abiertamente ahora. Y en ese momento, entendí algo importante. Esto nunca había sido solo sobre mí. Era sobre un patrón de comportamiento, sobre una familia que usaba la manipulación y la culpa para conseguir lo que querían. Y Elisa estaba empezando a ver ese patrón por primera vez. ¿Sabes qué es lo peor, mamá?, dijo entre sollozos. Que me di cuenta de que así es como yo te he estado tratando. Usando culpa, usando manipulación, esperando que siempre digas que sí porque eres mi madre. Y nunca me detuve a pensar cómo te hacía sentir eso. Me acerqué a ella y la abracé, sintiendo como su cuerpo temblaba con cada sollozo. Está bien, le dije suavemente. Está bien. Estás aprendiendo. Ambas estamos aprendiendo. No quiero ser como Otilia, susurró contra mi hombro. No quiero convertirme en esa clase de persona que manipula a otros para conseguir lo que quiere. Entonces no lo seas, respondí. Tienes el poder de elegir ser diferente. Nos quedamos así por un largo rato, madre e hija, abrazadas en medio de la sala mientras afuera el mundo seguía girando. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí que quizás, solo quizás, algo bueno podría salir de todo este dolor. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrio roto. Otilia apenas me dirigía la palabra, lanzándome miradas envenenadas cada vez que nos cruzábamos. Ramón se había vuelto aún más callado, si eso era posible, manteniéndose mayormente fuera del apartamento. Y Elisa venía a visitarme casi todos los días, buscando consejo, buscando consuelo, buscando entender cómo había llegado a este punto en su matrimonio. Héctor dice que lo estoy cambiando, me contó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Dice que antes yo era más flexible, más comprensiva con su familia. ¿Y tú, qué le dices?, le pregunté. Ella revolvió su café distraídamente. Le dije que antes yo no me daba cuenta de que ser flexible significaba que yo siempre era la que cedía, que ser comprensiva significaba que mis propias necesidades nunca importaban. Vi en sus ojos algo que me llenó de esperanza y tristeza al mismo tiempo. Esperanza porque estaba despertando, dándose cuenta de patrones que la habían controlado durante años. Tristeza porque sabía lo doloroso que era ese despertar. ¿Y cómo se lo tomó?, pregunté. Elisa soltó una risa amarga. No bien. Dice que estoy teniendo una crisis de mediana edad. Que tú me estás metiendo ideas raras en la cabeza. Me quedé en silencio por un momento, procesando esas palabras. Elisa, ¿tú eres feliz en tu matrimonio? La pregunta la tomó por sorpresa.
Vi cómo su rostro pasaba por varias emociones antes de asentarse en algo parecido a la resignación. No lo sé, mamá. Ya ni siquiera sé qué es ser feliz. Solo sé lo que es mantener la paz, complacer a todos, asegurarme de que nadie esté molesto conmigo. Esas palabras me rompieron el corazón porque reconocí en ellas a la mujer que yo había sido durante décadas. Esa no es forma de vivir, le dije suavemente. Esa es forma de sobrevivir. Y mereces más que eso. Ella comenzó a llorar de nuevo, y yo la dejé. A veces las lágrimas son lo único que puede limpiar heridas tan profundas. El 10º día de la estadía de Otilia y Ramón, algo cambió. Llegué al apartamento después de mi caminata matutina y encontré a Otilia sentada en la sala con una maleta a su lado. Nos vamos mañana, anunció sin levantar la vista de su celular. Ramón consiguió que un amigo nos preste su casa de campo por unos días. Será más cómodo que esto. No dijo gracias por recibirnos ni lamentamos las molestias. Solo informó que se iban como si fuera una decisión que yo debería celebrar. Entiendo, respondí simplemente. No iba a darle la satisfacción de verme aliviada, aunque por dentro sentía como si me hubieran quitado un peso de encima. Y el dinero para la semana que viene. Otilia finalmente me miró, con esa expresión de superioridad que ya me resultaba tan familiar. Solo estuvimos aquí una semana y media. No veo por qué deberíamos pagar por una semana completa que no usamos. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago, pero la mantuve bajo control. Acordamos $100 por semana si se quedaban. Están dejando el apartamento a mitad de la segunda semana. $50 sería justo. Vi cómo sus ojos se entrecerraban. No voy a pagar $50 por 3 días. Entonces les deseo buen viaje, dije, dándome vuelta para ir a mi habitación. Espero que disfruten la casa de campo. Escuché cómo murmuraba algo entre dientes, algo que sonó como tacaña o ridícula, pero no me detuve. Ya no me importaba lo que pensara de mí. Esa noche, Elisa apareció en mi puerta con una expresión entre preocupada y avergonzada. Otilia me contó que le pediste dinero por los días que no se quedaron. Le pedí que cumpliera el acuerdo que hicimos, corregí. $50 por media semana. Me parece más que razonable. Elisa suspiró. Mamá, ¿de verdad vale la pena pelear por $50? Ya se van. No podemos simplemente dejarlo ir. Y ahí estaba de nuevo. Esa expectativa de que yo fuera la que cediera, la que dejara pasar las cosas, la que mantuviera la paz a costa de mi propia dignidad. No, Elisa, dije firmemente. No voy a dejarlo ir. No se trata del dinero. Se trata del principio. Hicimos un acuerdo y esperaba que lo cumplieran. Vi cómo luchaba internamente con eso, su viejo instinto de mantener la paz chocando con su nuevo entendimiento sobre límites y respeto. Finalmente, sacó su billetera y me extendió $50. Toma. Yo te lo doy. Para que esto termine de una vez. Miré el dinero en su mano, pero no lo tomé. No quiero tu dinero, Elisa. Quiero que los padres de tu esposo honren su palabra. Esa es la diferencia. Se quedó parada ahí con el dinero en la mano, sin saber qué hacer. Finalmente lo guardó de nuevo en su billetera. No sé cómo arreglar esto, mamá. No sé cómo hacer que todos estén contentos. Quizás, le dije suavemente, no es tu trabajo hacer que todos estén contentos. Quizás tu trabajo es asegurarte de que tú estés bien, de que tu familia inmediata esté bien, y dejar que los demás manejen sus propias emociones. A la mañana siguiente, Otilia y Ramón se fueron temprano, sin despedirse, sin un gracias, sin los $50. Ramón al menos tuvo la decencia de verse incómodo mientras cargaban las maletas al taxi que los esperaba abajo. Otilia ni siquiera me miró. Y yo me quedé parada en la puerta de mi apartamento, viéndolos irse, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se relajaba por primera vez en casi 2 semanas. Cerré la puerta, me apoyé contra ella, y simplemente respiré. Mi apartamento. Mi espacio. Mío de nuevo. Caminé por cada habitación, tocando mis cosas, reorganizando lo poco que ellos habían movido, reclamando cada centímetro como propio. Y cuando finalmente me senté en mi poltrona junto a la ventana con una taza de café, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que había ganado.
No había ganado una batalla contra Otilia y Ramón. Había ganado algo mucho más importante. Había ganado el derecho a vivir en mi propio espacio con mis propias reglas. Había ganado mi dignidad de vuelta. Pasaron 2 semanas desde que Otilia y Ramón se fueron. 2 semanas de silencio bendito, de rutinas recuperadas, de café tomado en mi poltrona sin interrupciones. 2 semanas de reconstruir mi espacio y, más importante aún, de reconstruirme a mí misma. Elisa venía a visitarme, pero ahora las visitas eran diferentes. Ya no llegaba asumiendo que yo estaría disponible para lo que ella necesitara. Ahora llamaba antes, preguntaba si era buen momento, respetaba cuando yo decía que estaba ocupada. Héctor y yo estamos yendo a terapia de pareja, me confesó un día mientras tomábamos té en mi sala. El terapeuta dice que tenemos problemas de límites. Que yo me he pasado años tratando de complacer a su familia a costa de mi propia felicidad. Me miró con ojos que finalmente parecían ver con claridad. Dice que aprendí ese patrón de algún lugar. Y me di cuenta de que lo aprendí viéndote a ti, mamá. Viéndote sacrificarte siempre por nosotros. No fue tu culpa aprender eso, le dije. Fue lo que yo te enseñé. Pero ahora ambas estamos aprendiendo algo diferente. Ella asintió, secándose una lágrima que rodaba por su mejilla. El terapeuta también dice que lo que hiciste, estableciendo esos límites con Otilia y Ramón, fue uno de los actos más valientes que podías haber hecho. Dice que me diste un ejemplo de cómo debe verse el respeto propio. Esas palabras me llenaron de un orgullo que no esperaba sentir. Quizás todo ese dolor, toda esa incomodidad, todo ese conflicto había valido la pena si Elisa estaba aprendiendo a valorarse a sí misma de la manera que yo estaba aprendiendo a valorarme. ¿Y cómo están las cosas con Héctor?, pregunté. Ella suspiró. Mejor. Más honestas. Todavía hay trabajo por hacer, pero al menos ahora estamos hablando de verdad, no solo manteniendo la paz. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Cecilia, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Contesté con cautela. «¿Rosa Gómez?», preguntó una voz de mujer del otro lado. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Tania Chávez, la sobrina de Cecilia». Ella me contó lo que pasó con su hija y su familia política. Quería saber si aún necesita asesoría legal. Miré a Cecilia, quien me sonreía con complicidad. «En realidad», respondí, «creo que ya resolví la situación. Pero gracias por llamar». «Me alegra escuchar eso», dijo Tania. «Pero si alguna vez necesita ayuda para establecer límites legales o proteger sus derechos como propietaria, no dude en llamarme. Cecilia tiene mi número». Agradecí y colgué, sintiendo una calidez en el pecho al saber que tenía personas en mi esquina, listas para apoyarme si las necesitaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Mi rutina se restableció completamente. Mis caminatas matutinas con el grupo de señoras del barrio, mis visitas al salón cada viernes, mis videollamadas con mi hijo en Texas y mis nietos que me mandaban mensajes de voz contándome sobre su escuela. Mi vida, simple pero mía, plena pero en mis propios términos. Una mañana, mientras revisaba mi celular tomando café en mi poltrona, recibí un mensaje de Elisa. «Mamá, Héctor quiere disculparse contigo en persona. ¿Podemos ir a visitarte este fin de semana? Te prometo que llamaremos antes de llegar». Sonreí al leer ese último detalle. Pequeños cambios, pequeñas victorias. «Claro», respondí. «El sábado a las 3 está bien. Los espero». Y cuando llegaron ese sábado, puntuales a las 3 como habían prometido, algo había cambiado. Héctor me saludó con respeto genuino, disculpándose por no haber defendido mi espacio cuando sus padres estaban aquí. «No sabía lo difícil que habían sido con usted», dijo. «Y lamento no haber visto lo que estaba pasando». Acepté su disculpa porque era sincera, porque podía ver en sus ojos que realmente lo sentía. Y cuando se fueron esa tarde, después de una visita agradable donde nadie invadió mis límites y todos respetaron mi espacio, me senté de nuevo en mi poltrona y simplemente disfruté del silencio. Cecilia me llamó más tarde esa noche. «¿Cómo te sientes, Rosa?», me preguntó. Pensé en la pregunta por un momento largo. «Me siento en paz», respondí finalmente. «Por fin, después de muchos años, siento que mi vida es realmente mía». Y era verdad. Ya no era la mujer que decía que sí a todo por miedo a decepcionar.
Ya no era la madre que se sacrificaba hasta desaparecer. Era Rosa Gómez, 70 años, viuda, madre, abuela, pero sobre todo, era yo misma. Una mujer que había aprendido, aunque tarde, que poner límites no era egoísmo. Era supervivencia. Era dignidad. Era amor propio. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, este espacio que había defendido con tanta fiereza, y supe que había hecho lo correcto. No porque fuera fácil. No porque todos lo entendieran. Sino porque finalmente, después de 70 años, había aprendido que mi paz importaba tanto como la paz de cualquier otro. Esa noche, antes de dormir, me tomé una selfie en mi poltrona, con mi café en la mano y una sonrisa genuina en el rostro. Se la mandé a mi hijo en Texas con un mensaje simple: tu mamá está bien. Más que bien. Tu mamá está en paz. Su respuesta llegó minutos después: eso es todo lo que siempre he querido para ti, mamá. Te quiero. Y mientras apagaba la luz de mi habitación en mi apartamento, en mi vida, sentí algo que no había sentido en décadas. Sentí que finalmente había llegado a casa. No a un lugar físico, sino a mí misma. Y eso, descubrí, era el mejor hogar de todos. Por fin, después de tantos años siendo la que todos necesitaban, era yo la que decidía quién merecía mi tiempo, mi espacio, mi amor. Y esa decisión, esa simple pero poderosa decisión, lo había cambiado todo.